Mario, bienvenido, muchas gracias. Un Buen gusto día. grande estar con ustedes. Bueno, cuántas cosas para la charlar, audiencia. pero lo primero que se me ocurre, ¿cómo andás cansado? No, porque Un poquito. Hemos tenido han gestiones, tenido otras jornadas peores. más importantes, Sí, o no, digo, que más hemos largas. terminado Digo. a la Sí, madrugada. larga. Fueron como 11 fueron horas, ¿no? casi Sí. 12 horas, ¿no? Sí. Arrancamos 11 de la mañana, 11 y media y terminó más o menos 11 y media, 11 menos, cerca de las 2. Bueno, decirles que están conformes con lo que pasó, me parece que no. Bueno, porque yo o creo sea, que fue bienvenida esta interpelación. Ajá, en términos generales sí. Porque en primer lugar motivó acciones, activó información. Justamente una de las críticas y el centro de las críticas de lo que nosotros hicimos ayer fue marcar que no nos pareció correcta la gestión de esta crisis hídrica. La gestión que tiene que ver con asumir el problema, con comunicar el problema, con trasladar recomendaciones en tiempo y forma. Las cosas llegaron muy tardíamente. Sí, en septiembre del año pasado se decretó la emergencia agropecuaria por el tema hídrico. Ya desde octubre hay declaraciones en el Parlamento de jerarcas vislumbrando esta situación. Es cierto, no era obligatorio que llegáramos hasta acá, pero el escenario estaba sobre la mesa. Y en 6 meses prácticamente no hubo ni asumir el problema. Hubo 10 semanas en donde no hubo una sola palabra desde el gobierno sobre el tema. Independientemente de si Casupá sí o Casupá no, o sea, Esa es otra discusión que obviamente iba a estar presente porque, bueno, había un proyecto, el proyecto Casupá, la represa Casupá, que ya tenía todo pronto para ser llamado. Había hasta una parte de las expropiaciones hechas, estaba el proyecto ejecutivo, tenía el financiamiento, etcétera, etcétera. El gobierno, en la lógica de lo que le importa, que es recortar el gasto, frenó eso, incluso le ha pedido al financiador, que era la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, bueno, el día de ayer era la tercera prórroga de ese financiamiento, y opta por el llamado proyecto Neptuno, que es otra lógica completamente y en donde también, en todo este periodo de gobierno, no vamos a tener nada, porque con suerte Neptuno, en Arasatí tendremos algo, si es que esto avanza, ¿Y qué se estaba 26, 27 o A 28. la espera de que lloviera nomás. Bueno, yo creo que ese es el problema, ¿verdad? Ahora, la solución mágica. Para nosotros la interpelación fue importante porque activó que las autoridades terminaran de reconocer la situación, la asumieran, apareció una La campaña de bien público que hasta ese momento no había aparecido, se asumen la información y el grado crítico de la situación y se tiran tímidamente algunas medidas. Y yo creo que eso tuvo que ver con la activación de la interpelación. Desde ese punto de vista, nosotros entendemos que la interpelación fue importante. En esa mala gestión de la crisis, ¿verdad? Porque lo que hay que hacer en una crisis primero es asumir el problema a tiempo, comunicar a tiempo, dar recomendaciones a tiempo para ir mitigando. Nadie puede hacer llover, ¿verdad? Pero da la sensación de que la estrategia del gobierno era esperar que lloviera. En cualquier momento íbamos a ver a todos los jerarcas del gobierno haciendo la danza de la lluvia de Lelutier, ¿verdad? Pero el tema es que eso no puede ser la estrategia ante una situación de tamaño tema, ¿verdad? Claro. El agua no es solo un derecho fundamental, es una necesidad vital. ahora, Mario, yo recuerdo palabras o la explicación que en su momento dio el presidente de la República. Dijo, a ver, porque tú decías recortar el gasto, en la lógica de recortar el gasto. Esto creo que salía alrededor de 80 millones de dólares. Creo, no sé, dólar Sí, más, Casupá dólar se habla de unos 100 millones. Bueno, correcto. Obviamente el otro proyecto financiado se en habla muchos plata. años. El otro proyecto, 240. O sea, Sí, él explicó que en su momento tomó este camino con una mayor inversión, pero por una solución eterna. Y que si se hubiera hecho en tiempo y forma, hoy no tendría agua Casupá. Tampoco hubiera sido la Casupá solución no es seguro. a este problema. Los tiempos que llevan las inversiones públicas siempre tienen un componente de incertidumbre y uno puede especular con que quizás no estuviera todavía culminado. Pero los técnicos nos dicen que hubiera podido tener un avance tal que hubiera permitido ir acumulando y reservando agua. Por lo tanto, en parte estaríamos con una reserva mayor de agua y dándonos más tiempo para que llegue la lluvia, digamos. Bien.
Pero vuelvo al punto. ¿Dónde estuvo el eje de nuestra crítica? No estuvo, por supuesto, tenemos una visión crítica del tema de que hayan frenado ese proceso. Casupá no lo inventó el Frente Amplio, son proyectos y cosas que se vienen discutiendo desde la década del 70. Casupá empieza digamos, a estar sobre la mesa y a empezar los estudios en el 2013-2014. O sea, estas cosas llevan tiempo. El haber frenado eso y empezado de nuevo, entre comillas, con una lógica que a nosotros no nos convence, pero no era el punto de discusión, va a ser que va a terminar todo este periodo de gobierno y no vamos a tener ni Casupá, ni Neptuno, ni nada. Claro, ni nada. Claro. El otro punto es que el por qué recortó, bueno, será en concreto una explicación puntual para este tema, pero en realidad es parte de la lógica general del gobierno, cuyo uno de los primeros decretos que sacó fue recortamos a rajatabla gastos e inversiones en todos los organismos públicos. Y el tema es que hay inversiones que son imprescindibles. Recortar gasto a rajatabla te mejora transitoriamente un poco el déficit fiscal, transitoriamente, porque en última instancia, a la larga las inversiones las tenés que hacer igual, pero pasan estas cosas. No hay inversiones sin gasto, no hay inversiones sin financiamiento y sin deuda. Obviamente es una deuda manejable, pero esas lógicas de que, bueno, acá hay que dejar de gastar y no generar más deuda de más, tiene como contraparte que no se hacen inversiones imprescindibles y el problema es que cuando los siniestros se dan, es como un seguro, cuando los siniestros se dan, termina siendo más costoso que haber hecho la prevención a tiempo. Mario, supongo que esa imprevisión de la que ustedes hablan es lo que les llevó a pedir la renuncia o dimisión de las autoridades de OCE. Así es, porque bueno, el propio presidente de OCE en alguna entrevista reconoció que habían estado tardíos en asumir la situación. El propio secretario de la Presidencia el otro día de alguna manera asumió que no tuvieron la percepción clara del riesgo que esto implicaba y que bueno, y que no se anunció a la población y no se hicieron recomendaciones a tiempo. En verano se hicieron recomendaciones. ¿Cómo? En verano se hicieron en cuanto al consumo del agua y la gente creo que de alguna manera acataba. Después terminó el verano, terminó el calor y es como que todos porque el mensaje, nos desinflamos es que el mensaje que se dio es, ya está, esto pasó. O sea, después que pasaron todo ese enero donde se iba a prolongar se hizo todo el carnaval sin suspensión de fecha porque no llovía, ¿verdad? Después vino la sensación de que llovió un poco, esto ya se acomodó. O sea, realmente la gestión de identificar el problema. Tampoco le podemos echar la culpa por eso a la población. ¿Cómo, perdón? No, digo, claro, porque con ese razonamiento, digo, de que bueno, se fue el calor, es echarle la culpa a la población. No, por eso. Bueno, digo, justamente no. No se puede. Por eso es que no hubo una identificación clara del problema. Reitero, la emergencia agropecuaria en el verano ya tenía 3 meses. Claro. Y para nosotros la gestión de la crisis es el centro de nuestra crítica y ahí sí ubicamos a presidenta y vicepresidenta de OCE como los principales responsables Mario, políticos. Antes de cambiar de tema, la gente que nos está viendo en casa, ¿qué respuesta les dio OCE sobre el tema del abastecimiento? Porque se enumeró una serie de medidas que va a mejorar. Un día antes se dijo hay 18 días de agua. ¿Cuál es la respuesta? Salió Delgado Pérez a garantizar a decir que va a haber suministro, o sea, de agua potable. La palabra potable no la usaron en toda la interpelación, ni la usó el secretario de la Presidencia el día anterior. Suministro de agua. Se habla del agua apta para el consumo humano, ¿no? Claro. Pero las leyes hablan de agua potable. Y creo que no hay ya a esta altura ni discusión de que el agua no es potable, ¿verdad? No generará mayores daños excepto en población vulnerable, pero de ahí a que sea potable es otra cosa, ¿verdad? Porque eso de potable, no es potable pero bebible, otro eufemismo rarísimo. Muchas cosas, el queroseno es bebible y bueno, no tiene nada que ver, ¿verdad? No, una de las preocupaciones nuestras es que no hay una estrategia para adelante, que no está. Primero sigue habiendo problemas de información, hay problemas de transparencia de la situación. No ha habido una comunicación correcta en esto, no ha habido una transparencia en este tema y no hay un plan claro de cómo seguir. De alguna manera se sigue jugado obviamente la solución de fondo es que vuelva a llover, pero no hay, las medidas son más bien paliativas de situaciones, ¿no? Pero no son cuestiones. Entonces,
el gobierno apela a la responsabilidad de los ciudadanos, es lo que Sí, tú decías recién. sí. Ahí ya esto viene de la discusión de la libertad responsable, del consumo responsable, dándole la responsabilidad, sacándose la responsabilidad del Estado y colocándola en el ciudadano. Pero Bueno, funcionó acá muy bien, también funcionó muy bien a la pandemia. La gestión que se hizo de la pandemia funcionó muy estuvo bien de a ratos en la pandemia. Tuvimos periodos realmente muy tristes también. Pero digo, libertad responsable, consumo responsable. La pregunta obvia es, bueno, ¿y cuándo va a haber comunicación responsable, transparencia responsable, Y a eso gestión voy. responsable de una situación tan crítica como la que estamos viviendo? Mario, justamente en ese sentido, mirando para adelante, que es lo que estamos tratando. O sea, porque como decía mi abuela, lo hecho está. O sea, Sí. vamos a ver cómo Sí, pero en cómo la podemos... política todos tenemos que asumir las responsabilidades. Está muy bien. Pero justamente la moción oficial que finalmente se aprobó, el comunicado oficial habla de se le pide al sistema político continuar trabajando en conjunto, Sí. dice, y proponer soluciones para continuar gestionando la sequía reinante, transmitiendo confianza y certeza a la ciudadanía. Como, o sea, en otras palabras, decir, vamos a achicar, vamos a ponernos todo esto al hombro. Y como Esa es la moción que salió. Y la que no salió, que fue la nuestra, decía algo muy parecido. Ah, bueno, está. Convocar a un comité de crisis con todos los partidos, con la academia, que fue desoída, con los actores sociales, que fueron desoídos. No hubo legislador del Frente Amplio que ayer nos dijera, acá lo que importa es la salud de la gente, lo que importa es el derecho vital de la gente del agua, mano tendida. La actitud del Frente Amplio fue marcar, sí, lo que nos pareció una gestión errónea, insuficiente en esta crisis, pero con mano tendida. Fundamentalmente en comunicación, en advertencia. En identificar el problema. Hace un día en los medios salió algo así como, bueno, lo que pasa es que en el MEF y en OPP nos dijeron que esto siempre se anuncia que va a haber problemas acá, pero al final nunca pasa. Es como ese pensamiento mágico de que no. O sea, es identificar la gravedad de la situación, comunicarlo a tiempo, porque la gente necesita saber esto. Incluso todos podíamos haber tenido conductas de otra utilización del agua si se nos hubiera planteado la situación tal como la tenemos planteada. No está hoy. bien responsabilizar a la población, yo estoy en desacuerdo con eso, pero obviamente que las responsabilidades son compartidas y eso es Ni que hablar. indiscutible, como en todos los Pero órdenes no de le la vida, exija ¿no? a la población Claro. que no hizo algo sobre lo cual ni le avisamos. Tú hablabas del tema de lo que es la responsabilidad política, ¿no? Y en estos días surgieron en redes, en todos lados, declaraciones del ex presidente Tabaré Vázquez advirtiendo la situación futura, también de Fernández Huidobro. Casupá era la única solución ya desde el gobierno anterior a una solución de algo que sabía que se iba a venir, porque era la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Hablando de responsabilidades políticas, ¿qué responsabilidad política le compete al gobierno anterior cuando ya se venía manejando este tema? Que se agudizó ahora, obviamente, sí, claro. ¿no? En las gestiones de gobierno siempre uno avanza cosas y cuando llega al final de una administración siempre hay cosas que están a mitad de camino, ¿verdad? Porque no se puede razonar con la idea de que en 15 años no se hizo nada y te dejaron unos papelitos a último momento. Los niveles de inversión en agua potable y saneamiento que hizo OCE en la década anterior fue de 1.300 millones de dólares. Muchísimo más alta que toda la historia reciente. Pero no alcanzó. No alcanzó porque había mucha cosa para hacer. Pero uno ve despliegue de temas de agua potable y de saneamiento en lugares donde, toda la ciudad de la costa. Bueno, ayer enumeramos 20 nuevos emprendimientos que se llevaron adelante. Casupá era una opción, ¿sí? Que en su momento los técnicos dijeron, bueno, hay que ir ahora por acá, pero reitero, de opciones que se vienen discutiendo y manejando desde la década del 70. Entonces, acá nadie dice las gestiones son horribles y perfectas. Todas gestiones tienen claros y oscuros, pero está claro que, así como en los gobiernos anteriores se hicieron las inversiones más grandes de la historia reciente en materia de agua y saneamiento, en este gobierno la lógica es el recorte de gasto, sin mirar mucho qué inversiones se dejan de hacer y qué consecuencias lamentablemente esto termina teniendo. No preguntas si tenías algo más, ¿no? No, yo lo quiero llevar a otro tema. Otro tema, pero atado a este, Sí. si me permiten un instante. Otra cosa que no hemos tenido, en una sequía antes también teníamos problemas en las represas y en la generación eléctrica. Y hoy eso no pasa. Porque entre las inversiones que se hicieron fue la brutal transformación de la matriz energética en el Uruguay. ¿Qué hace? Porque estas cosas no se ven porque no pasan.
Pero es que ahora que tenemos problemas de agua, de todas maneras tenemos fuentes alternativas de energía que hace que no tengamos el más mínimo inconveniente en materia de energía eléctrica. Bien. Mario, se nos está terminando el tiempo y yo estoy tentado. No te puedo dejar ir sin Usted preguntar. resiste todo menos la tentación. Pero estas cosas me fascinan. ¿Es un hecho ya la precandidatura, no? No es un hecho aún, ¿no? Acabas de recibir el respaldo del PDC, ¿no? El Partido Demócrata Cristiano. Cristiano, así es. ¿Qué está dependiendo? ¿Solo de que Asamblea de Uruguay tome una No, posición? son varios los sectores que integran Convocatoria Sereñista. Uno de ellos, los dos más importantes o más conocidos son Fuerza Renovadora, que es nuestro sector, y Asamblea Uruguay del contador Astori. Fuerza Renovadora ya ratificó su ofrecimiento de tener... Es la convicción de que Convocatoria Sereñista tiene que tener una candidatura propia. Ajá. Que eso sí, en la medida, si eso se resuelve en esa dirección, sí está como claro que el nombre sería el mío. Ajá. El PDC ahora tomó también esa decisión de respaldar la precandidatura y estamos yo creo que en las próximas semanas se va a estar dirimiendo qué decisión, qué postura toman los demás sectores de convocatoria. Nosotros estamos convencidos que el espacio sereñista, así como el espacio comunista va a tener una representación electoral, así como el MPP va a tener una representación electoral, entendemos que por un tema de equilibrios, por un tema de que cada frente amplista se vea reflejado en las opciones electorales, el espacio sereñista también lo tiene que tener. Yo estoy convencido entonces que el Frente irá a las internas con tres o cuatro, por lo menos tres. También el intendente de Salto, claro, Lima, también ha manifestado su disposición, lo cual no me parece mal. El Frente tiene que tener tantas precandidaturas como sensibilidades relevantes que lo integran. Vuelvo a decir, porque cada frente amplista tiene que ver en la oferta electoral del Frente, tiene que verse reflejado en alguna opción de esa oferta electoral. Bien. Mario, muchísimas gracias. ¿Le puedo quitar un minuto? No? Porque hoy acaba de darse la noticia, que para nosotros es muy importante, de que la Fiscalía reabrió la investigación de nuestras denuncias a jerarcas por la entrega del monopolio en el puerto de Montevideo a Catón Nací. Nos parece una noticia realmente muy importante que vuelve a abrir algo que nunca debió archivarse, que es una investigación en donde nosotros, además de considerar que esa entrega del monopolio por 60 años, por 12 administraciones de gobierno en el puerto de Montevideo, se hizo violando la Constitución, violando leyes, violando procedimientos, y en donde se incurrieron en delitos, y de ahí la denuncia penal. Y bueno, para nosotros es una buena noticia que esa investigación se haya reabierto. ¿Y se reabre porque cambio de porque cuando un fiscal lo archivó, nosotros ante el Poder Judicial hicimos el reclamo del reexamen, la justicia dio lugar, se lo pasan a una nueva fiscal que, bueno, entendió que debía seguir, porque esto es un tema muy complejo, requiere mucho más análisis e investigación. Reitero, para nosotros es una buena noticia. Mario, muchas gracias. Ha sido un gusto. Gracias.